Para entender la situación del Poder Judicial, es necesario recordar que la Constitución mexicana divide la fuerza de mando del país en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, conocidos comúnmente como los poderes de la Unión. Esta división, en México y en cualquier sistema democrático, se establece para evitar que una sola persona, o un grupo de ellas, tenga el control absoluto del gobierno, garantizando, de esta manera, que las decisiones beneficien a la población en general y no solo se tomen en cuenta los intereses de ciertas personas. Es por ello que cada poder tiene funciones y responsabilidades específicas. El Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, se encarga, principalmente, de las cuestiones administrativas del país, es decir, recaba dinero a través de los impuestos y decide en qué gastarlo, para brindar a la población de educación, salud, seguridad y demás servicios necesarios para el desarrollo de la sociedad. Por su parte, el Poder Legislativo, a través de los diputados y senadores, se encarga de la creación de las leyes o, en su caso, de las modificaciones necesarias para proteger los derechos de las personas, las cuales regulan, entre otras cosas, el actuar de las autoridades frente a los ciudadanos y establecen las reglas de convivencia entre la propia población. Finalmente, tenemos al Poder Judicial Federal, que, en términos generales, se encarga de resolver los conflictos que surgen de la interacción entre los ciudadanos y de estos con las autoridades, tomando decisiones basadas en la ley y la justicia, teniendo como guía principal el respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana. Este poder también protege a la población de actos y omisiones de los demás poderes de la Unión. Es decir, si el Poder Ejecutivo te niega algún servicio, como la negativa de proporcionar medicamentos, o si el Legislativo crea una ley que atenta contra tus derechos, como reducir tus prestaciones como trabajador, el Poder Judicial te brinda protección a través del juicio de amparo. Es por ello que este poder debe actuar sin interferencias políticas. Los jueces, los magistrados y los ministros, como representantes del Poder Judicial, deben ser elegidos por su experiencia y preparación para resolver conflictos legales y no por elección popular. Esta independencia es esencial para garantizar la imparcialidad y la protección de los derechos individuales. Y es aquí donde inicia el problema que enfrenta el Poder Judicial, ya que, en primer lugar, el Poder Ejecutivo ha dicho abiertamente que quiere que los representantes de este poder también sean elegidos mediante el voto de la población, e incluso se ha convertido en un discurso de propaganda de la candidata presidencial de su partido político, lo que atentaría directamente con la imparcialidad que siempre debe existir en el Poder Judicial y contra la independencia del mismo. Y en segundo lugar, el presidente de la República, bajo el discurso de eliminación de privilegios de los altos mandos del Poder Judicial, hizo una petición a los diputados y senadores para que se recorte el presupuesto del Poder Judicial, a través de la eliminación de fideicomisos, los cuales no son utilizados para pagar los privilegios de los ministros, sino que es dinero destinado para el pago de prestaciones de todos los trabajadores del Poder Judicial. Por estas dos razones es que existe una movilización, ya que por cuestiones políticas se está atentando contra la independencia de los demás poderes, principalmente la del Poder Judicial Federal, dejando de lado los derechos de sus trabajadores. En conclusión, el Poder Judicial no protesta para defender privilegios, sino para que se respeten los derechos de sus trabajadores y no se mezclen los intereses políticos con la administración de justicia.